un chico tímido con gafas cuya voz fue adorada por millones. El vocalista de una banda legendaria que fue el significado de la vida para todos los adolescentes a principios y mediados de la década de 2000. Su trágica historia aún puede sacar lágrimas hoy, pero también puede inspirar y recordar a todos que las personas viven mientras sean recordadas. ¿Por qué ni siquiera tenía un sofá? Aunque sus canciones sonaban 24 horas al día en la radio y la televisión, ¿cómo cambió el nu metal para siempre? ¿Y por qué terminó la vida del alma mortalmente herida de Chester Charles Bennington? Aprenderás sobre esto y mucho más en el video de hoy. Di lo que quieras sobre mí como persona. Di lo que quieras sobre mí como creador. No me importa. Sé exactamente quién soy. Sé exactamente de qué estoy hecho. Y todo me viene bien. Chester Charles Bennington nació el 20 de marzo de 1976 en Phoenix, Arizona. Su madre, Susan Elaine Johnson, trabajaba como enfermera y su padre, Lee Russell, era detective de policía. Desde una edad temprana, sus padres notaron la inclinación de su hijo por el arte. Apenas aprendiendo a hablar, el pequeño Chester dijo con seguridad que en el futuro sería actor o una estrella de rock. La primera canción que memorizó a los 2 años fue el éxito del hard rock Hot Blooded de Foreigner, que escuchó en el radiocasete de su hermano mayor. Y en unos años aprendió y cantó todas las canciones de la película musical infantil sobre el marinero Popeye. Chester creció como un niño feliz. Sus brillantes ojos marrones hipnotizaban a los adultos. Pero un mundo cruel arruinó su infancia y quizás toda su vida. Cuando tenía 7 años, enfrentó una tragedia que no pudo contarle a nadie, pero que dejó su marca en toda su vida. Se trata de violencia de naturaleza íntima. Chester tenía un amigo mayor que tuvo un interés malsano en él. Aunque al principio todo parecía una broma muy desafortunada y nada graciosa, escaló desde un ¿qué hace esta cosa?, curioso y toqueteo hasta violaciones completamente locas. Me golpeaban y me obligaban a hacer cosas que no quería hacer. Destruyó mi confianza en mí mismo. El horror no terminó, sino que se repitió una y otra vez, año tras año, hasta que Chester cumplió 13 años. Al principio estaba demasiado asustado para contárselo a nadie, temiendo que no le creyeran. En una amarga ironía, su padre se había encontrado con casos similares en el trabajo más de una vez, pero estaba tan ocupado que no notó el horror que su hijo experimentaba cada día. El hecho de que sus padres se divorciaran cuando él tenía 11 años se sumó al estrés existente. Chester y su hermana se quedaron con su padre, y su hermano mayor y otra hermana se quedaron con su madre. El único amigo al que Chester podía contarle todo, incluso los pensamientos más terribles, era una hoja de papel en blanco. Los dibujos, los primeros poemas torpes pero honestos. Todo esto era un eco de su dolor interior. Un día, algunos de estos poemas se convertirían en canciones y millones de personas podrían entender y compartir su dolor. Además de estos problemas, también estaba el acoso escolar. Chester era torpe, tímido, muy delgado, usaba gafas y a menudo sufría bullying. Solo la música lo salvaba de todos los problemas. Diría que la música probablemente me mantuvo vivo más que cualquier otra cosa. Quiero decir, aparte del amor de tus amigos y familia. Creo que la música es probablemente la razón por la que todavía estoy aquí, porque así es como saco mucho de lo que pasa dentro de mí, y así es como trabajo muchas cosas. Reflexiono sobre mi vida, reflexiono sobre cómo me siento. Era difícil en la escuela, especialmente porque él y su padre a menudo tenían que mudarse de un pueblo a otro. Sus únicos amigos eran marginados como él, pero también tuvo éxitos. El niño mostró buenos resultados en los deportes y, regularmente y con un gran margen, ganaba en competiciones de atletismo. Además, a Chester le gustaba actuar en un grupo de teatro musical infantil, lo que le dio su primera experiencia actuando frente a grandes multitudes. No me di cuenta de que podía cantar muy bien, pero sabía que podía cantar bastante bien. En realidad, estaba muy involucrado en el teatro antes de que me picara el bichito de ser vocalista, y eso era lo que realmente pensaba que iba a hacer profesionalmente. Y aunque el alma de Chester realmente estaba en la actuación y en el futuro tendría varios papeles episódicos en películas, su verdadera pasión era cantar. Aunque rápidamente perdió interés en los deportes, Chester entrenaba su voz constantemente e incansablemente. Eventualmente aprendería a gritar como un demonio y a cantar como un ángel. La música trajo salvación, pero por otro lado había problemas personales.
peleas constantes en casa, trauma infantil severo y acoso de los compañeros. Para escapar de alguna manera de la realidad a una edad bastante temprana, comenzó a consumir drogas, bebía mucho y a veces se parecía a un esqueleto viviente. Me había convertido en una persona que no era yo. Este soy yo. Soy un tipo agradable y amigable que siempre estuvo detrás de este monstruo que en realidad solo era un niño herido. Un momento importante en su vida fue el día en que Chester ganó el concurso escolar de canto interpretando A Question of Lust de Depeche Mode. Por supuesto, esto era solo una competencia escolar, pero probablemente por primera vez sus compañeros lo miraron con admiración. Poco después, en una fiesta, Chester conoció a un chico con una guitarra llamado Jason. Chester no pudo ocultar su interés en el instrumento, así que se conocieron y resultó que Jason estaba buscando a alguien que pudiera cantar. Se juntaron unas cuantas veces para tocar la guitarra, luego empezaron a pensar en conseguir un micrófono y recordaron que había uno en una iglesia local a la que no era muy difícil entrar. Sacaron un micrófono, fueron a la casa de Jason y tocaron todas las canciones de The Doors que conocían. Estas reuniones ocurrían al menos 3 veces por semana. La mayor parte del tiempo disfrutaban de la música, el resto del tiempo se dedicaba a las mismas sustancias y al alcohol. Sin embargo, la presencia constante de una persona afín y la música hicieron que Chester se sintiera más relajado y más seguro. Se volvió cada vez menos tímido y cada vez más atraía toda la atención en las fiestas. Y pronto la gente empezó a hablar de él como ese tipo talentoso que siempre estaba bajo los efectos de algo, ¿verdad? Cuando crees que lo tienes todo resuelto y todo está bien, viene y te da una patada justo en las nueces. Y luego, cada vez que piensas que no puede ser peor, que la vida apesta y que nunca va a mejorar, de repente sale el sol brillando. De alguna manera, Jason se enteró de que una banda local, Sean Dowdle y sus amigos, buscaba un vocalista y organizó audiciones. Chester no solo la aprobó brillantemente, sino que todos quedaron tan impresionados que inmediatamente lo aceptaron en la banda sin siquiera escuchar al resto de los candidatos. Después de tantos años de acoso y fracaso, Chester finalmente encontró personas que lo valoraban y admiraban su talento. En 1992 formaron la banda, con Chester como vocalista principal, Jason en el bajo, Chris Goad en la guitarra y Sean Dowdle en la batería. Los chicos deseaban tanto a Chester y su banda que Sean incluso fue a pedirle permiso a su padre. Por supuesto, él no estaba encantado con la oferta, pero mostró una paciencia angelical y dijo que si Chester estudiaba normalmente, no le importaría. En aproximadamente un año, la banda juntó una cinta demo con 3 de sus propias canciones. También aprendieron a tocar una gran cantidad de versiones de Nirvana, Ramones, Stone Temple Pilots, Guns N' Roses y lograron dar más de 70 conciertos con este material. Su música sonaba así en ese entonces. Tocaron su primer concierto completo cuando Chester tenía solo 14 años. Fue una fiesta loca y tocaron alrededor de 50 versiones en 3 horas. Sin embargo, eso fue el máximo que logró la banda. Después de un tiempo se separó, pero muy pronto Sean formó una nueva alineación e invitó a Chester a unirse de nuevo. La banda se llamó originalmente Loveless Bleeding. Más tarde cambiaron su nombre a Grey Days. La primera presentación de la nueva formación tuvo lugar en 1994 en Scottsdale. Los conciertos se sucedieron uno tras otro, y el primer contrato discográfico ya se vislumbraba en el horizonte. Tuvieron suerte y encontraron al productor David Naur, quien invirtió unos $10,000 en la grabación de su primer álbum. Esto llevó al lanzamiento del disco Wake Me y también les proporcionó sus primeras rotaciones en la radio. Las letras sombrías de Chester no sorprendieron a nadie en ese momento. Era típico del género en general, pero solo las personas cercanas sabían que estos textos no eran un intento de seguir los cánones del género o de provocar. En realidad, eran el grito de un alma mortalmente herida. En 1995 lanzaron el álbum. La banda experimentó una transformación, después de la cual nació la alineación final de Grey Days. Mace Byers tocaba el bajo y Bobby Vinish se hizo cargo de la guitarra. Durante este periodo, todo iba bien. Chester formó la banda y también encontró el amor. El 28 de enero de 1996, Chester conoció a Samantha Marie Ollett, quien se convirtió en su esposa unos meses después. Se casaron en Halloween de ese mismo año, pero su situación financiera era tan mala que los recién casados ni siquiera pudieron comprar anillos de boda, así que se los tatuaron en los dedos. Vale la pena decir que esta no fue la primera relación de Chester.
Es más, en ese momento ya tenía un hijo de 1 año, Isaiah, de una exnovia llamada Yelka Brand. Pero ambos no estaban destinados a ser felices en esta relación. Sin embargo, Chester cuidaba a su hijo e intentaba darle todo lo que a él le faltó en su infancia. La verdadera popularidad y el primer dinero todavía estaban lejos, así que Chester tuvo que trabajar donde fuera necesario. Barrió hojas por $4 la hora, trabajó en Burger King y, al mismo tiempo, hizo todo lo posible para abrirse paso en la industria musical. La banda a menudo se presentaba, pero estos conciertos eran casi por caridad. Simultáneamente, escribieron un nuevo álbum que se lanzó en 1997. El álbum No Son Today mejoró algo su posición y las temáticas de las canciones pasaron de lo personal a lo sociopolítico. Los conciertos se volvieron masivos, aparecieron los primeros fans y Chester firmó autógrafos por primera vez, aunque a veces le tomaba horas. Pero aunque la banda se volvió bastante famosa en Arizona, el sello no estaba interesado en un tercer álbum. La tensión creció entre los miembros, lo que llevó a la ruptura de la banda en 1998. Antes de continuar con la historia de Chester, debemos trasladarnos a Los Ángeles, donde crecía otro talentoso adolescente. Su nombre era Michael Kenji Shinoda. A diferencia de Chester, la infancia de Shinoda fue bastante normal. Sus padres vivían juntos y siempre apoyaron y alentaron la pasión de su hijo. Desde los 6 años tocaba el piano, cantaba en un grupo de teatro infantil y escribió su primera canción cuando tenía 11 años. Tuvo que dejar las clases de piano porque su maestra no compartía la pasión de Shinoda por el hip hop, especialmente la música de su ídolo Dr. Dre. Ella simplemente no podía enseñarle a escribir música así. A los 16 años le regalaron un sampler a Shinoda y comenzó a crear su propia música, sobre la cual rapeaba. Michael era amigo de Bradford Delson, quien también tomaba lecciones de música desde pequeño. Estaba obsesionado con Metallica y formó su primera banda llamada The Pricks. La banda también incluía a su vecino Mark Wakefield, más tarde Mike. Mark y Brad conocieron a un joven Robert Gregory Burdon, quien comenzó una nueva banda llamada Relative Degree. Mike asistía a sus sesiones solo para ver tocar a Rob y recoger samples interesantes para sus canciones. En el invierno de 1995-1996, Mike y Mark formaron una nueva banda llamada Zero, con la intención de hacer música que combinara su pasión por el rock y el hip hop. Con esta idea, grabaron su primera demo. El destino los unió con el productor Jeff Blue. Jeff pudo ver el potencial de la banda, así que les ofreció un trato con un pequeño respaldo financiero, $4,000 por adelantado y $1,000 para la grabación de una demo. A pesar de las discusiones entre Mike y Mark sobre quién sería el líder de la banda, firmaron el contrato. Esto les permitió comprar nuevos instrumentos y equipo para mejorar sus presentaciones en vivo. Por cierto, al mismo tiempo, la banda Papa Roach también intentó firmar un trato con Jeff, pero el productor prefirió a Zero. A principios de 1999, un representante de la banda Zero, que manejaba el contrato, estaba bebiendo en un bar con Jeff Blue. Había vodka Grey Goose en su mesa. Entonces, ambos recordaron una buena banda que se había separado no hacía mucho, Grey Days. También recordaron a Chester, quien en ese momento estaba alejado de la música y ocupado con su familia. Sin pensarlo mucho, llamaron a Chester directamente desde el bar y le ofrecieron un lugar en la banda. Sucedió en vísperas de su cumpleaños, así que Chester tomó la oferta como un verdadero regalo del destino. Le enviaron cintas para que escuchara el material de Zero y les enviara su propia interpretación de algunas pistas. Chester no solo quedó impresionado por el sonido, nunca había escuchado algo así. Supo de inmediato que quería ser parte de ello. Buena introducción para la radio también. Podría ser un buen edit para radio. Al día siguiente, Chester dejó su propia fiesta de cumpleaños y llamó a Mike Jones para pedirle permiso para usar su estudio. Mike había trabajado antes con Grey Days, grabó sus primeras demos, pero eso no fue suficiente para permitirle a Chester grabar debido a una vieja amistad. El estudio costaba $100 la hora, así que Bennington tuvo que grabar sus demos en el Conservatorio de Artes y Ciencias de la Grabación. 2 días después, llamó a Jeff. Le dijo que estaba listo. Puso el teléfono al lado del grabador y reprodujo lo que había salido. Lo que escuché me dejó atónito. Cada grieta en su voz tenía una historia que contar. Era icónica, genuina, vulnerable, urgente, hermosa y te golpeaba en las entrañas.
Inmediatamente llamé a Brad y Mike y les dije que iba a traer a Chester a Los Ángeles. Chester entendió muy bien que esta oportunidad no debía perderse, aunque la decisión no fue fácil. En primer lugar, dejó a su esposa en casa. En segundo lugar, renunció a su trabajo estable y se fue prácticamente a lo desconocido. Sin embargo, renunció al trabajo inmediatamente después de que su jefe le asegurara que podría regresar si las cosas salían mal en California. Así que ya el lunes, Chester estaba en Los Ángeles, conoció a la banda y les dio su cinta. Todos estaban encantados, pero al mismo tiempo tuvieron que escuchar a varios candidatos más para el papel de vocalista. Un día, un chico que se suponía que cantaría justo después de Chester, llegó a la audición después de escuchar la voz de Bennington. El chico se negó a hacer la prueba y dijo que serían idiotas si no tomaban a Chester allí mismo. Él era muy delgado, usaba gafas y llevaba puesta esa horrible camisa con cuello de mariposa que le quedaba enorme. Le hacía parecer un tipo cursi de un bar de club nocturno de Arizona, pero sus voces en nuestra demo eran increíbles. Cantaba como una maldita bestia, de la misma manera que canta ahora, sin siquiera saber qué éxito les aguardaba en el futuro cercano. Cenaron en una pizzería local, se tomaron su primera foto y empezaron a trabajar al día siguiente. Mike Shinoda supo desde el primer encuentro que Chester Bennington cambiaría su vida. Chester lo dio todo y su energía era contagiosa. Para todos los demás participantes, podría parecer que la vida de Chester finalmente había girado hacia el lado brillante. Pero en realidad, al principio las cosas no eran tan color de rosa. En primer lugar, arriesgó todo y, por primera vez, vivió literalmente como una persona sin hogar. Pasó noches en el estudio, en casa de amigos y durmió en el coche. Pero esto no lo asustó. Al contrario, lo motivó a trabajar cada vez más duro. Y más tarde, la situación mejoró. Quiero decir, yo era como el mundo cuando empezamos esto, y ahora soy... ¿Cómo? Te quiero. Estoy mirando afuera, como, oh, los pájaros en mi coche, ya sabes, mira eso. Es gracioso, es tan genial. Además, parecía haber encontrado un mejor amigo. Se estaba acercando más a Shinoda, con quien adoraba escribir canciones. No importaba cuán diferentes fueran sus pasados. Cuando se sentaban a escribir, la magia ocurría en ambos sentidos. Se sentía como una sesión de psicoterapia, especialmente dada la intimidad de las letras de Chester. Algunas de sus letras abordaban esas cosas, el abuso. Así que cuando él y yo hablábamos de las canciones, él me contó al respecto. Fue una manera extraña de conocernos, pero así fue como sucedió. Mike Shinoda dijo que la única persona con la que pasó más tiempo que con Chester fue su esposa. No fue amistad a primera vista, pero cuanto más tiempo pasaban juntos, más se abría Chester con Shinoda. Nunca había escuchado una crianza tan loca, una infancia tan loca, como correr salvaje por las calles y consumir drogas duras en el techo de su escuela secundaria. Apenas mantenerse fuera de la cárcel y tan diferente. Y eso es lo que hizo que nuestra dinámica fuera lo que era. A Chester no le gustaba que Mike conociera su pasado, entendiera su estado interior e incluso escribiera canciones al respecto. Chester dijo que una de sus canciones favoritas de Linkin Park es Breaking the Habit, que Mike escribió. Sus palabras resonaron tanto en Chester que seguía interrumpiendo la grabación porque no podía contener las lágrimas. Sin embargo, Chester grabó todas las partes vocales en un día. El álbum debut se llamó Hybrid Theory y fue publicado de forma independiente por la banda con una circulación de 1,500 discos. La banda con Chester como vocalista se llamó por un tiempo igual que su primer álbum, pero luego eso también cambió. Dándose cuenta de que aún nadie los conocía, permitieron que todos descargaran las canciones gratis en su sitio web. Además, fueron a foros de música y salas de chat para promocionar su música. Los chicos no eran demasiado tímidos para dedicarse a su propia promoción. A veces entraban en el chat popular de la banda Korn y escribían algo como «Ha aparecido una nueva banda, Hybrid Theory, puntúenla». Entre agosto de 1999 y mayo de 2000, la banda tocó en varios clubes de California y Arizona. El 27 de agosto de 1999, fueron invitados al Big Fish Pub en Tempe, el mismo club donde Grey Days había tocado por última vez un año antes. Desafortunadamente, sus presentaciones no tuvieron mucho éxito. Además, siguieron escuchando rechazos de las discográficas y no se vislumbraban perspectivas.
Ellos sinceramente pensaban que habían inventado un estilo único. Pero mientras estaban en camino a la cima, aparecieron ante sus ojos bastantes bandas que combinaban tanto rap como rock en su música. Entonces decidieron que simplemente serían la mejor de ellas. Sorprendentemente, esta simple estrategia pronto dio sus frutos, y en 1999 finalmente firmaron un contrato con Warner Bros. Records. El primer problema fue el nombre. Warner ya tenía una banda llamada Hybrid, así que cada miembro propuso unos 30 nombres y luego todos votaron por el mejor. Si los chicos hubieran tenido una mentalidad diferente hoy, podríamos conocer a Linkin Park como Clear Probing Loggers o Platinum Lotus Foundation. Chester ideó el nombre Lincoln Park cuando pasaba junto al parque del mismo nombre en su ciudad natal. Luego apareció un nuevo problema con ese nombre. Había muchos parques así en Estados Unidos, y un dominio con ese nombre costaría $10,000. Con el resto, encontraron un dominio gratuito, Lincoln, por $10, y el 24 de mayo de 2000 registraron el dominio linkinpark.com. El primer show que realizaron bajo el nuevo y definitivo nombre fue el 9 de junio de 2000 en West Hollywood. Luego reunieron a unas 30 personas, en su mayoría sus amigos. Los músicos libres, acostumbrados a hacerlo todo por sí mismos, no pudieron evitar el conflicto con la gente seria del sello que buscaba controlarlo todo. Por ejemplo, el sello quería que el carismático Chester liderara la banda, pero él se negó porque pensaba que era injusto. Además, el sello intentó editar las canciones. Querían cambiar el estilo de Mike para que se pareciera a Fred Durst de Limp Bizkit. El sello creó muchas dificultades, pero cuanto más tiempo pasaban los chicos en el estudio, más fuerte se hacía el vínculo entre ellos. Continuaron trabajando en su música y su estilo sin perder su propia autenticidad y sin escuchar consejos estúpidos. El álbum se escribió a un ritmo maratoniano. Mike y Chester estaban ambos exhaustos y felices. Toda la presión que sentían de los productores se volcó en la canción que finalmente les trajo su primer éxito notable. El 3 de octubre de 2000, los chicos fueron a la tienda abierta las 24 horas más cercana y esperaron hasta la medianoche para ser los primeros en comprar una copia de su álbum debut. Todos se habían equivocado. En la primera semana, el álbum vendió 50,000 copias, lo que superó con creces todas sus expectativas. El álbum rompió récords de ventas en Estados Unidos y Linkin Park se convirtió casi instantáneamente en los ídolos de todos los adolescentes. El álbum está compuesto de éxitos, incluida la composición más famosa y reconocible de la banda. Al final, aunque no seas fan, reconocerás esta canción al 100% desde los primeros segundos. Es interesante que tanto Mike como Chester la llamaran la canción más pop de Linkin Park, aunque al principio no tenía nombre y tuvo todas las posibilidades de no llegar ni siquiera al álbum. La idea central de la composición está escondida en el coro y las palabras I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Me esforcé tanto y llegué tan lejos, pero al final nada de eso importa. Por un lado, bastante deprimente. Por el otro, bastante motivadora. Es en esta ambigüedad, según Shinoda, donde se esconde el significado de la canción. Por supuesto, cada fan logró encontrar algo propio, pero el texto se refiere directamente al largo viaje que la banda emprendió durante los primeros años de su existencia. La canción es un verdadero tesoro para diversas interpretaciones, pero es obvio que está directamente relacionada con las decepciones que no solo enfrentó cada miembro de la banda, sino cualquier persona en general. Al principio, a Chester no le gustaba demasiado la canción, pero llegó a amarla al darse cuenta de lo importante que era para los fans de la banda. Otra razón o resultado de tal popularidad puede ser el hecho de que la canción se interpretó literalmente en cada concierto. Decenas de versiones de este éxito contribuyeron a esto, desde la banda misma hasta raperos como J-Sepp. Es seguro decir que al álbum le estaba destinado el éxito, aunque los músicos lo dudaran. Además de buena música que literalmente empujó los límites del género, el álbum también estaba lleno de letras fuertes en las que no se avergonzaban de hablar de sus problemas. Esto es lo que convirtió a la banda en la voz de los adolescentes de esa generación, y lo que llevó a la formación de uno de los fandoms más grandes y famosos en la historia de la música. Hay una historia que demuestra perfectamente cuánto creció su popularidad después del lanzamiento del álbum. El 11 de noviembre,
Linkin Park debía actuar en un concierto patrocinado, que se suponía tendría lugar en el estacionamiento de un centro comercial. Pero en lugar de 500 espectadores, llegaron 5,000 personas. Y mientras el área alrededor del estacionamiento estaba paralizada por embotellamientos, las nuevas estrellas se preparaban tranquilamente para la presentación. Forbid the game before somebody else takes you out of the frame. Put your name to shame. Come and rub your face. You can't run the race. The pace is too fast. You just won't. En honor al álbum que se volvió platino, Chester se hizo un tatuaje de Linkin Park en la espalda. Más tarde consiguió otro tatuaje dedicado a la banda, un soldado de la portada de Hybrid Theory, en su pierna izquierda. En general, las fotos de Chester muestran que era fan de los tatuajes. Se tatuó por primera vez una carpa en su bíceps derecho cuando tenía 18 años. Su signo zodiacal, Piscis, está tatuado en su bíceps izquierdo. Una gitana zombie se puede ver en su brazo derecho, una calavera pirata en un codo y una calavera con una telaraña y una rosa en el otro. En su espalda había 2 dragones y una bruja de 6 brazos, y en su dedo anular estaba el anillo de bodas que ya mencionamos. En julio de 2000 se hizo un tatuaje de llamas en sus muñecas, que se convirtió en su marca registrada. Este mundo lo había fascinado desde su adolescencia, y Chester dijo que los tatuajes eran importantes para él porque eran dolor y placer al mismo tiempo. En 2002, Chester volvió a ser padre. Samantha dio a luz a su hijo, Draven Sebastian, y desde afuera parecía que Bennington estaba viviendo su mejor vida. Desafortunadamente, esta sensación era engañosa. Cosechando los frutos del tan esperado éxito, la banda dio concierto tras concierto y simultáneamente trabajó en el segundo álbum justo en la gira, durante la cual escribieron alrededor de 80 demos. Pero solo 13 de ellas fueron incluidas en la lista de canciones del segundo álbum, que se llamó Meteora. Fue lanzado el 25 de marzo de 2003 y vendió casi 1 millón de copias en solo una semana. A finales de año, se habían vendido más de 7 millones de copias, convirtiendo al álbum en el cuarto más vendido de 2003. El álbum debut de 50 Cent, Get Rich or Die Trying, ocupó el primer lugar. En ese momento, Meteora se convirtió en una continuación condicional del primer álbum, pero las letras y el sonido se volvieron más maduros y profesionales. El álbum continuó desarrollando temas de soledad, dolor, ira, pero al mismo tiempo dio a los oyentes esperanza de un futuro mejor. Todo esto se sincronizó claramente con el estado de ánimo de la gente de esa época, lo que lógicamente llevó a un amor aún mayor del público y a un éxito aún mayor. Un problema típico con el segundo álbum de cualquier banda fue que los críticos se dividieron en 2 campos. Algunos elogiaban este lanzamiento porque se parecía al anterior, mientras que otros lo criticaban por lo mismo, diciendo que la banda no se estaba desarrollando y se dedicaba al launch de autorrepetición por el bien de las ganancias. Chester dijo que había algo de verdad en la segunda versión porque Meteora estaba esencialmente hecho para los fans que querían escuchar una continuación del primer álbum. Sin embargo, la cantidad de personas a las que les gustó Meteora era mucho mayor. Somewhere I Belong fue el primer sencillo que inmediatamente habló de identidad propia y autodescubrimiento. Las personas pasan toda su vida buscando su camino, tratando de dejar atrás el pasado, deshacerse del dolor que les impide finalmente encontrar su lugar. Chester odiaba esta canción durante la grabación, porque tomó demasiado tiempo. Piensa en esto. Se escribieron 40 coros diferentes. Para ella, y el proceso de grabación fue uno de los más difíciles. Pero el resultado valió la pena. Chester vivía la vida de una estrella de rock, de fiesta, bebiendo mucho y distanciándose gradualmente del resto de la banda. Fue un momento difícil para él. Además del alcohol, que más tarde se convertiría en una verdadera aflicción, sufría de problemas en el diafragma causados por una infección. Lo ocultó de todos hasta el día en que su esposa lo encontró desmayado en su casa. Fue enviado inmediatamente a cuidados intensivos en Los Ángeles, donde recibió tratamiento y recuperó la conciencia. Debido a la hospitalización, tuvieron que posponer la gira europea y el rodaje del video musical de la canción, Genome Bunters, que se convirtió en el mismo éxito y símbolo de la banda que In the End. Esta canción ocupa un lugar especial en los corazones de los fans de la banda.
La canción habla de una persona infeliz que finalmente está cansada de las expectativas de los demás. Quieren ser ellos mismos y no adaptarse a los deseos de otras personas, incluso de los más cercanos. Se trata del problema eterno de las generaciones. Chamdat, de padres e hijos. Los adultos intentan transferir sus puntos de vista, su visión del mundo a los niños. Intentan hacer que se parezcan a ellos, pero esto solo dificulta el crecimiento de la individualidad y su propia identidad. Es un problema perenne, por lo que no es sorpresa que muchas personas se sintieran personalmente afectadas por este problema. Sin exagerar, Linkin Park se convirtió una vez más en la voz de una generación que estaba cansada de que otros esperaran de ellos lo que ellos personalmente no querían. No importa cuántos años pasen, esta canción resonará con las personas, por lo que está garantizada la inmortalidad. En este momento, el éxito de la banda y personalmente de Chester era absoluto. Durante 4 años seguidos, esos chicos dieron todo de sí, sin compadecerse, por lo que la fatiga también era evidente. Apenas tenían 20 y tantos años y tenían todo lo que podían haber soñado. Después del éxito rotundo, la banda tomó un descanso que coincidió con problemas con el sello y el divorcio de Chester de su esposa, Samantha. Todos estos eventos llevaron a que comenzara a beber aún más y la música pasara a un segundo plano. Una vez le preguntaron cuándo esperar un nuevo álbum, y Chester respondió que la música era lo último que tenía en mente en ese momento. Como resultado del divorcio, perdió su casa, a su hijo y casi todo su dinero. Así que tuvo que comenzar todo de nuevo. Pero casi no quedaban fuerzas. Comenzaba su día con una pinta de cerveza, un montón de pastillas. Y continuaba a ese ritmo hasta desmayarse. En ese entonces, Chester vivía en un pequeño apartamento que ni siquiera tenía sofá. No salió durante varios días porque ni siquiera tenía ropa normal. Todo se quedó en la casa de su esposa. Incluso pensó en acortar su vida. Incluso lo intentó una vez. Sorprendentemente, fue sacado de ese fondo por una gran tragedia, cuyas consecuencias vio con sus propios ojos. Fue invitado al festival benéfico Music for Relief, cuyo propósito era recaudar dinero para las víctimas del tsunami en el Océano Índico. En 2004, lo convencieron para ir a Tailandia, donde Chester vio con sus propios ojos las escuelas destruidas por el tsunami, se reunió con los niños y donó casi los últimos $100,000 a la fundación. Este fondo aún existe hoy, no en menor medida gracias a los fanáticos de Linkin Park. En 2004, sus esfuerzos combinados recaudaron casi 9 millones para personas afectadas por tsunamis, terremotos y huracanes. Más tarde, el fondo evolucionó, se volvió más ambicioso y obtuvo su propia aplicación. Poco después de la presentación benéfica que devolvió a Chester a la vida, conoció a 2 músicos en Los Ángeles. Sus nombres eran Ryan Shack y Amir Dirac. Eran miembros de Orgy y Julian Cobb. Se llevaron bien rápidamente y decidieron crear algo juntos. Así nació la banda Snow White Tan. Ryan y Amir estaban emocionados de tocar con Chester. Más tarde, su proyecto conjunto pasó a llamarse Dead by Sunrise. El tercer evento brillante fue que Ryan presentó a Chester a su amiga Talinda Annie Bentley, quien entonces era modelo para la revista Playboy. Se casaron el 31 de diciembre de 2005 y ella más tarde le dio un hijo, Tyler Lee, y 2 hijas gemelas, Lily y Layla. Fue esa mujer la que estaría con Chester hasta el final. Ella no solo era modelo, sino que también tenía educación musical. Así que estaba cerca, no solo en su casa, sino también en el estudio y en los conciertos. Talinda siempre hablaba apasionada y amorosamente de su esposo. Ella dijo que Chester a menudo hablaba sobre su futuro juntos y planeaba una vida larga y feliz juntos. Sufrió de depresión desde niño y no fue tratada. Tuvo traumas durante toda su infancia, lo cual muchos de nosotros tenemos. Pero la forma en que sus caminos simplemente seguían yendo hacia el desastre. Y para cuando murió, era tanto trabajo. Creo, como dijo Mike, era tanto trabajo para él solo hacer cosas normales, ser feliz. A pesar de que el amor apareció de nuevo en su vida, los problemas con la adicción no desaparecieron. A veces llegaba al punto en que tenía ataques de histeria, durante los cuales podía, por ejemplo, saltar por la ventana. En un momento, Talinda, Ryan y Amir lograron acorralarlo, así que aceptó ir a rehabilitación por un mes. Pero después de solo unas pocas semanas, ya estaba bebiendo más que antes. Talinda estaba exhausta y recurrió a los otros miembros de Linkin Park en busca de ayuda.
y solo ellos pudieron llegar a Chester. Al final, simplemente se rindió y volvió al tratamiento. Siento que por primera vez realmente tengo una oportunidad de no consumir. Antes siempre estaría en el fondo de mi mente. ¿Puedo pasar el día sin beber y sin mentirle a todos? En 2009 lanzaron el álbum Out of Ashes, que Chester hizo con la banda Dead by Sunrise. Trabajar en el material fue difícil, ya que la mayoría de las canciones fueron escritas en 2005, cuando su vida se desmoronaba ante sus ojos. El álbum simbolizaba un renacimiento de las cenizas. Chester estaba cansado pero entero, y aunque este álbum no tuvo demasiado éxito y las cifras de ventas eran bastante modestas para Chester, esta banda era una vía de escape. No estaba de gira o en el estudio con Linkin Park, estaba tratando de grabar algo con Dead by Sunrise. Chester dijo que los fanáticos definitivamente no deberían esperar un nuevo álbum de Dead by Sunrise cada 2 años, pero agregó que un lanzamiento cada 5 años es una opción muy probable. Tenía planes separados para este proyecto, pero desafortunadamente no estaban destinados a realizarse. En general, moverse entre bandas era bastante común para Chester. En el futuro, también cambiaría temporalmente de bandas, grabaría música y actuaría con aquellas con las que se sintiera cómodo en el momento. A Chester le preguntaron una vez a quién elegiría, si tuviera que elegir entre Dead by Sunrise o Linkin Park. El intérprete respondió que amaba a todos por igual, pero elegiría Linkin Park porque para él eran el número 1 y es para siempre. Chester se recuperó gradualmente de la adicción. Era padre de niños felices, un buen esposo y quería tocar música nuevamente. Linkin Park se propuso la difícil tarea de repetir el éxito del álbum anterior, pero sin repetirse a sí mismos. Hablando de su idea para el álbum, Chester dijo que nunca tuvieron miedo de desafiarse a sí mismos y reinventar el estilo. No quería hacer otro éxito radial que se le quedara grabado en la cabeza. En cambio, quería hacer algo más. El álbum Minutes to Midnight fue lanzado el 15 de mayo de 2007. La banda cambió su sonido bastante radicalmente y los fanáticos no entendieron este disco de inmediato, aunque luego le otorgó el primer lugar en el Billboard 200. En la primera semana se vendieron 623,000 copias. Según Chester, el tema principal de este álbum era reconocer los errores del pasado, aceptarlos, avanzar y tratar de ser mejor nuevamente. La composición, a su manera, sirve como un puente no solo entre los lanzamientos anteriores y el nuevo, sino también entre el viejo Chester y su nueva versión. El matrimonio con Samantha, que se rompió después de 9 años de vivir juntos, los problemas con el alcohol y varias sustancias no contribuyeron al desarrollo personal. Por lo tanto, esa y las siguientes canciones fueron un juramento condicional y una promesa de que Chester intentaría cambiar. Pero además de temas bastante serios, había canciones como Bleed It Out, que se creó hacia el final del álbum y sonaba como si los músicos finalmente se relajaran y simplemente se estuvieran divirtiendo. En general, todo el álbum de una manera u otra toca temas bastante serios y llama abiertamente al oyente a cambiar, admitir errores, pero dejar atrás el pasado y avanzar. Y no se trata solo de lo personal, sino también de lo humano en general. El álbum obtuvo ese nombre por una razón. Minutes to Midnight hace referencia al reloj del juicio final. Este es un proyecto estadounidense que simboliza la tensión en la situación internacional y el progreso en el desarrollo de armas nucleares. Tan pronto como hay una nueva guerra u otro conflicto importante en el mundo, sus manecillas se mueven, y la medianoche en este reloj es el momento del desastre nuclear inminente. Hoy faltan menos de 1 minuto y medio para la medianoche. Este tema continuará en el próximo álbum de la banda. Y si ese álbum asustó a algunos fanáticos y los hizo alejarse de su banda favorita, entonces el siguiente solo se suponía que intensificaría la situación. En lugar de escribir música como de costumbre, la banda pasó meses experimentando. Como resultado, su disco duro en el estudio se llenó de sonidos extraños y abstractos que podrían haber sido la banda sonora de una alucinación medicada. El nacimiento del álbum, que se llamó A Thousand Suns, sucedió casi por accidente. El concepto trataba sobre un paciente injustamente encerrado en un hospital mental que se convirtió en una rata de laboratorio. El productor Rick Rubin, quien trabajó con la banda nuevamente después del éxito del último lanzamiento, estaba seguro de que si este álbum no era apreciado de inmediato, eventualmente se convertiría en un clásico. Hasta cierto punto eso era cierto.
Chester era de la misma opinión y dijo que la gente o les daría 5 estrellas o odiaría tanto el álbum como la banda. El nombre hace referencia a una cita de Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, quien describió el poder de su invención con las palabras «el resplandor de 1000 soles». El álbum también toca parcialmente temas apocalípticos, reduciéndolos a eventos oscuros en la vida de sus autores. El primer sencillo fue The Catalyst, y este estableció la vibra post-apocalíptica para el nuevo álbum. El video musical solo aumentó la sensación de desesperanza en un mundo nuevo y completamente destruido. Incluso el nombre Catalyst, catalizador, indica el mensaje principal. Las personas son la principal fuerza motriz a través de la cual el mundo se mueve hacia un futuro no tan brillante. Sin embargo, incluso en un trabajo tan sombrío, prevalece la opinión de que, aunque las personas están llevando al mundo al desastre, solo ellas pueden cambiarlo. Y aunque el álbum, cuyo título se refiere al desastre nuclear, era bastante sombrío y pesimista, lo terminaron con una nota positiva. La canción The Messenger es un buen recordatorio de que hay una salida incluso de la situación más desesperada. Me di cuenta de que quería escribir una carta a mis hijos. Decía que estaban entrando en un mundo cruel donde sería difícil para ellos, pero que podrían resistir. Siempre serían amados por su familia, y esto sería el único salvavidas que los sacaría de este caos y crueldad. La paternidad hizo de Chester una persona mucho más madura, y eso es claramente visible en canciones como esta. Dejó de gritarle a la gente y, en cambio, comenzó a hablar con ellos, con esas voces angelicales. Durante 2 álbumes seguidos, la banda habló con los oyentes sobre temas serios, lo que dividió las opiniones sobre el trabajo más reciente de Linkin Park. Para muchos, este lanzamiento no era en absoluto lo que esperaban, pero a pesar de esto, Mike Shinoda llama a este álbum su favorito, y con el tiempo obtuvo su atención y sus fans. Si el proceso de grabación fue activo e intenso, todo fue bastante tranquilo en la vida privada de Chester. Este año, Chester tuvo la suerte de entrar en el reparto de la nueva parte de la serie de terror, Saw, donde interpretó a una de las víctimas del maníaco. Bennington era un gran fan de la serie y había visto todos los episodios varias veces. Interpretó a un personaje llamado Evan, un skinhead y neonazi que, junto con sus asociados, fue castigado por sus puntos de vista y acciones racistas. Fue una brutal escena de 5 minutos con tomas directas y brutales, pero Chester estaba feliz como un niño y no abandonó el set hasta que se tomó fotos con todos. Por cierto, esta no fue su primera experiencia trabajando en el cine. Chester había tenido antes un cameo en la película de acción de 2006 Crank y su secuela Crank, High Voltage en 2009. Fuera del escenario, su vida estaba completamente dedicada a su familia y sus mascotas. En 2009 se convirtió en el rostro de la campaña Ink Not Mink, cuyo lema era «Sé cómodo en tu propia piel y deja que los animales conserven la suya». Alentó a sus fanáticos a adoptar animales callejeros en lugar de comprarlos y boicoteó todos los productos de piel y cuero. La adopción es realmente importante. Asegurarse de que esterilicen y castren a sus mascotas es extremadamente importante. Hay demasiados animales corriendo por las calles, siendo capturados, matados. En 2011, la banda comenzó a escribir el siguiente álbum, priorizando el estudio en lugar de las giras. Como Chester le dijo a Rolling Stone en su entrevista, el nuevo objetivo de la banda era lanzar un nuevo álbum cada 18 meses. Viajar durante años era insoportable, así que querían escribir más. El álbum Living Things fue lanzado el 26 de junio de 2012 y mostró cuánto había crecido la banda. La canción Burn It Down se convirtió en el primer sencillo y un gran éxito. Shinoda dijo que la canción trataba sobre sus historias personales y la de Chester, así como sobre su relación con la fama. La gente convierte a las celebridades en objetos de su adoración, luego la estrella hace algo malo e instantáneamente se convierte en un objeto de odio. La banda se enfrentó a esto por primera vez cuando cambió su sonido después del segundo álbum, pero en ese momento ya eran demasiado mayores para tomar en serio tales acusaciones, especialmente porque a veces aún regresaban al viejo sonido, ya sea por nostalgia o por los fanáticos. Hay una pista en el álbum llamada Lost in the Echo que instantáneamente te lleva de vuelta a los buenos viejos tiempos de Linkin Park. Fue un álbum muy necesario y oportuno. El lanzamiento anterior claramente cayó en la categoría de no para todos, pero Living Things instantáneamente atrajo la atención perdida hacia ellos.
No se puede decir que todos estuvieran satisfechos. Hubo suficientes críticas, pero en su mayor parte, el lanzamiento fue recibido cálidamente y marcó el regreso de Linkin Park al mainstream. Como había sucedido antes, después de trabajar en un álbum con Linkin Park, Chester decidió experimentar con otras bandas y se convirtió en el vocalista principal de Stone Temple Pilots. Era una de sus bandas favoritas desde la infancia, así que actuar juntos fue un honor tanto para él como para ellos. En total, Chester pasó casi 2 años con ellos, lo que resultó en una gran cantidad de presentaciones conjuntas y el mini-álbum High Rise. El sexto álbum de estudio de Linkin Park, The Hunting Party, fue lanzado el 17 de junio de 2014. Si el lanzamiento anterior solo regresó parcialmente a la banda a principios de la década de 2000, en este álbum sucumbieron a la nostalgia aún más. Tal como en los viejos tiempos, Shinoda rapeaba, Chester cantaba y su baterista golpeaba la batería tan fuerte que se rompió la espalda. Este disco es una especie de regreso a las raíces, un verdadero regalo para aquellos viejos fanáticos que ya no esperaban escuchar a Linkin Park que amaban en la infancia. Quizás el sonido más pesado fue influenciado por un artículo leído por Mike Shinoda. Hablaba sobre el hecho de que el rock perdió su posición hace mucho tiempo y ya no puede competir con otros géneros. Esto hizo que Mike cambiara su enfoque para el nuevo álbum y lo hiciera más pesado. El 18 de enero de 2015, antes del inicio de un concierto en Indianápolis, Chester se rompió el tobillo mientras jugaba baloncesto entre bastidores. Saltó y accidentalmente pisó una botella de agua, rompiéndoselo. Debido a esto, los siguientes conciertos tuvieron que cancelarse. Más tarde resultó que necesitaba cirugía, por lo que el tiempo de recuperación fue más largo de lo que se pensó al principio. Chester se sintió culpable con la banda y gradualmente volvió a sus viejos hábitos. Después del alcohol y las pastillas, llegó una depresión severa. Esta vez, no se escondió del mundo, sino que dio el primer paso por su cuenta y fue a rehabilitación. Durante este periodo, escribió una canción que nunca lanzó. Su título describía perfectamente su actitud hacia la vida y el mundo en ese momento. Recuerdo que todavía tengo letras en mi teléfono, como una de las canciones se llama I Hate the World Right Now. Odio al mundo ahora mismo. Y eso es literalmente como el punto clave de mí. Ese era todo el coro. ¿Sabes a qué me refiero? Y como ya sabes, las letras eran como quiero golpear un agujero a través del techo. ¿Sabes a qué me refiero? Como ahí era donde estaba. Y luego, ya sabes, superé esa parte y luego superé otra parte y luego hablaba sobre dónde estaba después de todas esas emociones y cómo lidiar con eso. Así que realmente es una buena representación de dónde estamos ahora. Cuando Chester volvió a la vida, comenzaron los preparativos para el nuevo álbum de Linkin Park. Esta vez, el trabajo se hizo de manera diferente. Todos los miembros de la banda sentían que cada uno tenía algo que decir. Todos habían experimentado muchas historias a lo largo de los años, por lo que querían compartirlas. Estaban motivados por una gran base de fanáticos para crear algo nuevo, pero tenían que gustarles el resultado. Por primera vez, colaboraron con varios artistas diferentes, productores vocales y compositores que ayudaron a crear algo fundamentalmente nuevo. Uno de los colaboradores clave fue el compositor y productor Jesse Shatkin, a quien se refiere como Egg White, probablemente un error de transcripción. Él ayudó a escribir la canción One More Light, que también le dio el título al álbum. Sus palabras fueron inspiradas por la muerte de Amy Zerrett, quien trabajó para Warner Bros. Durante 25 años y murió en octubre de 2015 de cáncer. La banda más tarde la interpretaría en honor a su amigo y músico Chris Cornell. Y en unos meses, editarían un video musical para esta canción y lo dedicarían a otro amigo cercano y músico, Chester Bennington mismo. En realidad, el mensaje principal del álbum One More Light fue expresado por la primera línea de la canción, Heavy. I'm dancing with my demons, nobody can save me. Talking to myself. Estoy bailando con mis demonios, nadie puede salvarme. Hablando conmigo mismo. Heavy, Nobody Can Save Me y Talking to Myself son una trilogía de canciones que muestran el estado en el que Chester se encontraba en ese momento. Curiosamente, la mayoría de las canciones en este álbum realmente parecen la confesión de Chester, el grito de su alma, y parece que fueron escritas por él. De hecho, él fue el autor de solo 2 canciones. Todas las demás fueron escritas por Shinoda, lo que una vez más demuestra su parentesco.
Chester a menudo hablaba de la prolijidad de Shinoda, de su fanatismo cuando se trataba de música. Cuando volaban en aviones, Chester generalmente estaba durmiendo o jugando, mientras que Mike siempre estaba sentado en la computadora y continuando haciendo música. Lo hacía todo el día. Estaba obsesionado con su trabajo, así que es difícil subestimar la contribución de Mike Shinoda a Linkin Park. Desafortunadamente, el álbum fue recibido mucho más fríamente que el anterior. De hecho, se toparon con una verdadera ola de odio, acusaciones de venalidad y populismo. Es difícil criticar a una banda por intentar hacer algo diferente. El problema no es ni siquiera que sea un álbum pop. El hecho es que este es un movimiento comercial débil. Quizás el clásico Linkin Park regrese para el 8º álbum, pero ¿quién los escuchará? Considerando que el álbum era realmente muy personal para cada uno de los miembros, tales declaraciones eran irritantes y enloquecedoras. Esto era especialmente cierto para Chester, quien a veces se avergonzaba por completo en sus expresiones hacia sus detractores y prometía explicar el significado del álbum al encontrarse. Por supuesto, no con palabras. Si tú también estás en contra del odio y abogas por el amor, entonces tenemos mucho en común. Por supuesto, nosotros no hacemos álbumes legendarios, pero también intentamos hacer videos interesantes y de calidad. Si los disfrutas, te agradeceremos el me gusta y la suscripción. Nos ayuda y motiva mucho. ¡Gracias! Chester nunca había sido tímido para mostrarse vulnerable, especialmente cuando se trataba de su música. Después del lanzamiento del álbum y las reacciones mixtas hacia él, Chester escribió esto en su Instagram: "Todos tienen derecho a su opinión. Esta publicación no es para todos. Estamos acostumbrados a que las personas reaccionen de manera diferente a nuestra música. Pero hay algo que no soporto. Estas son personas que cuestionan cuánto trabajamos para hacer nuestra música, personas que cuestionan el corazón y el alma de mi banda. No me importa si a algunas personas en la industria no les gusta la dirección de la música que estamos haciendo. Me gustaría que me lo dijeras en la cara. Hay una línea que no se puede cruzar. Es fácil esconderse detrás de una pantalla de computadora. Es fácil ser inteligente cuando no tienes que mirar a alguien a los ojos. ¿No te gusta la música? Bien. ¿Te gusta? También está bien. Solo no actúes como si me conocieras y como si supieras lo duro que es este trabajo". Y la grabación en sí tuvo lugar en una atmósfera muy tensa relacionada con los problemas personales de Chester. Su padrastro fue diagnosticado con cáncer. El alcohol regresó a su vida. Y por algún tiempo, Chester tuvo que ser tratado nuevamente para no soltar finalmente la orilla. En una de sus últimas entrevistas, no había una indicación directa de lo que iba a hacer, pero a veces se podía sentir lo frustrado que estaba Chester. Vio cómo las personas no podían lidiar con la depresión, con las relaciones con los hijos, pero lo más importante, consigo mismas. Una vez dijo que no entendía cómo su esposa Talinda todavía no lo había abandonado. Tal vez Chester estaba bromeando. El hecho era que él era un buen cocinero. En febrero, Chester estuvo en la radio en Los Ángeles y habló con bastante franqueza, tocando temas delicados. Entonces dijo que era difícil para él simplemente vivir. A veces se sentía atascado en un lugar. A veces lograba salir de este círculo. Pero luego, todo ocurría de nuevo. El mayor terror para él en ese momento era quedarse solo consigo mismo. Cuando estaba con la banda, la familia, los fanáticos, se sentía genial. Pero cuando estaba solo consigo mismo, todo cambiaba. Quizás One More Light es el álbum más íntimo de Linkin Park. Tomaron lo que estaban sintiendo en ese momento y lo pusieron en la música. Algunos fanáticos consideran este álbum una nota de despedida. Según Mike, Chester estaba en gran forma, lleno de entusiasmo e ideas. Quería demostrar una vez más que era capaz de salir del agujero negro de la desesperación. Desafortunadamente, el destino tenía otros planes para Chester. Una mañana, su esposa le trajo terribles noticias. Chris Cornell, vocalista principal de Soundgarden, Temple of the Dog y Audioslave, su amigo cercano y uno de sus vocalistas favoritos, había fallecido. Chester había enfrentado la muerte tantas veces en su vida, pero esa noticia lo destruyó moralmente. Su amistad comenzó en 2008 durante el proyecto Revolution Tour en Norteamérica, cuando cantaron juntos en el mismo escenario. Eran almas gemelas que habían experimentado el mismo sufrimiento, una infancia difícil, divorcio y depresión. Chester era el padrino del hijo de Chris y fueron amigos de la familia durante muchos años. En el funeral de Chris, Chester interpretó la canción Hallelujah,
que llamó su canción favorita de todos los tiempos. Chester luego recurrió a las redes sociales para compartir una carta que escribió en memoria de su amigo. No puedo imaginar un mundo sin ti en él. Rezo para que encuentres paz en la próxima vida. Envío mi amor a tu esposa e hijos, amigos y familia. Gracias por permitirme ser parte de tu vida. Con todo mi amor, tu amigo, Chester Bennington. Ese mismo día, Linkin Park se presentó en Jimmy Kimmel Live y decidieron tocar One More Light, dedicándola a Chris. Fue una actuación muy emotiva, tanto para el público como para Chester, quien no pudo contener las lágrimas. Los siguientes 2 meses fueron muy ocupados y Chester se entregó por completo a cada show. En el último concierto en Birmingham, cuando Chester interpretó las canciones One More Light y Crawling, salió del escenario y cantó entre el público, permitiendo que la gente lo abrazara y lo tocara. Más tarde, las personas verían en esto un deseo de absorber finalmente todo el calor y el amor de sus fanáticos. Pero esa noche, nadie sospechaba lo que sucedería en 2 meses. Según Talinda, no hubo señales de desastre que ocurrió solo días después. Ni ella, ni los niños, ni los amigos o colegas de Chester notaron nada extraño. Por el contrario, a todos les pareció que había logrado sobrevivir a los últimos eventos y se estaba recuperando gradualmente del shock. Chester no parecía destrozado o deprimido. Quería trabajar en música y envió algunos mensajes a Robert DeLeo, con quien tocaba en Stone Temple Pilots. También planeó, o pretendió planear, futuras presentaciones y envió varios correos electrónicos a amigos músicos con la oferta de tocar juntos pronto. Desafortunadamente, nada de esto estaba destinado a cumplirse. No sufro de depresión. Nunca lo he hecho, y al ver a mi esposo pasar por eso, no tenía idea. No podía relacionarme, y a lo largo de los años aprendí. Me eduqué lo mejor que pude. Sin embargo, no entendía la gravedad de sus pensamientos. Los compartió conmigo, le conseguimos ayuda y todo sucedió en un momento. No puedo enfatizar lo suficiente. Y pensamos que todo estaba bien, simplemente nos tomó por sorpresa. Era jueves, 20 de julio de 2017. Chester acababa de regresar a su casa en el sur de Los Ángeles para prepararse para una sesión de fotos planeada con la banda. A las 9 a.m., el conductor estaba listo para recogerlo, pero nadie salió de la casa. La ama de llaves de Chester llamó a la puerta, no obtuvo respuesta y entró a la habitación. El conductor escuchó sus gritos, entró corriendo a la casa y luego llamó al 911. Chester Bennington no dejó una nota de despedida y no se encontró alcohol u otras sustancias en su sangre. Tenía 41 años y falleció en el cumpleaños de su amigo Chris Cornell, quien también había fallecido 2 meses antes. A lo largo de su vida, Chester experimentó una enorme cantidad de horror y sufrimiento. Era visible en sus canciones y se escuchaba en su voz. Aquellos demonios contra los que había luchado y a veces derrotado prevalecieron ese día. Según su esposa Talinda, había estado sobrio durante los últimos 6 meses e incluso había dejado de tomar antidepresivos debido a los efectos secundarios. Al día siguiente, publicó una foto de Chester y sus hijos juntos de sus últimas vacaciones, donde se veía muy feliz. La noticia llegó muy rápidamente a los otros miembros de la banda, luego a la prensa y a los fanáticos. Todos esperaron hasta el último momento que fuera falso y una broma de mal gusto. Pero Mike Shinoda destrozó todas las esperanzas y confirmó la veracidad de la noticia en su Twitter. Chester Bennington fue enterrado el 29 de julio cerca de su casa en el South Coast Botanic Garden. Al funeral cerrado asistieron varios cientos de personas, familiares y amigos del músico. Como parte de la ceremonia, se instaló un set completo de instrumentos musicales en el escenario para interpretar canciones en su memoria. Linkin Park se encuentra actualmente en un estado congelado. En abril de 2022, Mike Shinoda dijo que él y los otros miembros de la banda están en contacto, pero actualmente no hay planes para álbumes ni giras. Mike pasó los siguientes 8 meses después de la muerte de Chester en el estudio. El resultado fue su mini álbum con el elocuente título Post Traumatic. Según Mike, este álbum fue escrito para las personas que estaban pasando por el mismo momento difícil de perder a Chester. Y quiero que sepan que tienen permitido al 100% tener cualquier sentimiento que tengan. Y mis sentimientos son de celebración, porque Chester Bennington fue uno de los mejores cantantes de todos los tiempos. Y todos nosotros, todos fuimos afortunados de conocerlo. Eso es lo principal. Solo tuvimos suerte de tenerlo en nuestras vidas.
Tuvimos suerte de tener las increíbles canciones que cantó. Y le agradezco por ser, no sé, por ser como ese canal para dar vida a estas canciones. A pesar de la oscuridad con la que Chester Bennington luchó a lo largo de su vida, siguió siendo una persona increíblemente luminosa. Su música es una medicina que te ayuda cuando te sientes desolado. Su voz es reconfortante, incluso cuando grita a través de tus auriculares. Desafortunadamente, no logró salir del laberinto de sus propias tragedias, pero definitivamente hizo felices a millones de personas. Es difícil sobreestimar su contribución a la música y su influencia en músicos de generaciones más jóvenes. Chester amaba a sus fans, nunca se sintió como una estrella y trataba su trabajo como cualquier otro. Se sentía responsable de ocupar el tiempo de los demás. Así que trataba de ser agradecido y ponía su alma en su canto para ser recordado. Y será recordado como uno de los más grandes vocalistas y compositores en la historia de la música. Y si extraños que conocieron a Chester solo a través de sus canciones experimentaron esta pérdida tan dura, es difícil imaginar lo que sucedió con sus familiares y amigos. Su esposa, Talinda, ha dedicado su vida al estudio y la difusión de información sobre la salud psicológica. En memoria de Chester, fundó un programa de ayuda psicológica llamado 320 Changes Direction. Su objetivo es informar a las personas sobre la ayuda psicológica y ayudar a combatir los problemas de salud mental. Chester y Talinda estuvieron casados durante 11 años. Y durante ese tiempo tuvieron 3 hijos, Mistan Tyler, Lily y Lila. Tyler ahora tiene 17 años, dirige un canal de TikTok relativamente popular y reacciona con mucha fuerza ante cualquier especulación sobre la muerte de su padre. Las voces de las hijas de Chester, Lily y Lila, se pueden escuchar en la reedición del álbum de Grey Days que se lanzó después de la muerte de Bennington. Además, Bennington tiene 2 hijos más con Samantha Olit, Jamie y Draven. También tiene un hijo, Isaiah, que nació antes de su primer matrimonio y a quien Chester crió con Samantha y luego con Talinda. La música fue probablemente la única forma en que Chester podía transmitir sus sentimientos. Pasó por tanto dolor, pero al final estaba seguro de esa fuerza fundamental que le dio al mundo mucho más de lo que recibió. El amor es lo que nos hace querer convertirnos en mejores personas, es lo que nos mantiene conectados con los demás, es lo que nos da compasión, es lo que nos da el impulso para hacer cosas realmente grandiosas con nuestras vidas. Y es lo en lo que siempre puedes depender y contar cuando no puedes contar con nada más. A pesar de que esta fue una historia bastante trágica, esperamos que haya podido inspirarte. Si te gustó, te agradeceríamos tu me gusta. También, si te interesa, puedes ver otros videos sobre otras personalidades destacadas. Haz clic en el video que apareció en tu pantalla para hacer esto. Estás viendo el canal Fama y Fortuna. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.